El tema propuesto para este panel es el plagio académico en la investigación científica, retos y desafíos de la universidad de hoy. Posteriormente vamos a hacer entrega de los diplomas a nuestros ponentes y vamos a terminar esta segunda jornada de la mañana. Un favor, ahí hay 2 micrófonos al centro en la mesita, hay que encenderlos y para que uno lo tenga nuestro moderador y el otro lo puedan utilizar los ponentes. Bien, iniciamos. Livingston, te cedo la palabra. Sí, gracias. Bueno, me ha tocado a mí el honor de hacer el último de los ejercicios académicos. Antes de empezar el ejercicio de debate, quiero felicitar a todos los estudiantes que asistieron al curso, a este coloquio, y porque creo que han tomado una decisión académica importante en el sentido de que en la discusión sobre la investigación es una tarea ineludible hoy en la investigación en la universidad de este tiempo. Entonces espero que el coloquio les haya generado unas preguntas por resolver, unas preguntas por formular o unas nuevas preguntas a sus ya viejas preguntas. Bueno, bienvenidos a este último round del coloquio. Ustedes ya oyeron la premisa, el plagio en el ejercicio de la investigación universitaria. Ese es el gran marco. Bueno, yo he tenido algunas anécdotas que me gustaría compartir, una en especial. Una vez me pasó que mandé a hacer un trabajo, no voy a llegar pero ahí se comienza a ver, ¿no? Estaban estudiando, estaban en primero, segundo año me parece, y mandé a hacer un trabajo. Yo siempre los trabajos mando 2 o 3 textos divertidos, que los tienen que leer bastante, y tenían que sacar unas conclusiones, tenían que ver cuáles eran los puntos de encuentro y los puntos de distancia. Y bueno, uno más o menos como docente va viendo, ¿no?, cómo hablan, cómo conversan, cómo escriben, y me llevó pues un tratado, ¿no?, una cosa pero de locos de trabajo. Y miraba la cara del que me entregaba el trabajo y miraba el trabajo y decía, esto no conversa, algo pasó, acá hubo una cosa mágica, ¿no?, cambió de golpe. Entonces, bueno, agarré el trabajo y le comencé a preguntar, y pues no ataba ni desataba. Pero yo ya había hecho una trampita, había ido al Google y había copiado algunas frases y había pues saltado de quién era el texto y toda la historia. Él le había cambiado la letra, le había hecho algunos ajustes, pero era de otro. Entonces yo le digo, ¿a quién le pongo la nota? ¿Al Google? ¿Al autor? ¿A ti? ¿O el 0 que tiene este trabajo? Porque es un 0, lo repartimos entre los 3, no sé, hagamos algo, ¿no? Y yo me permití contarles que en donde yo estudiaba hacían juicio académico. Imagínense la cara que tenían, juicio académico, dijeron, ¿no? Y sí, le conté que el juicio académico hacía que nunca más fueran a la universidad, al menos a las universidades, ¿no?, más top. O en algunos casos benévolos, 5 años no podían inscribirse en ninguna universidad. Entonces, ¿te imaginas? Me convertí de golpe en Godzilla. Era mala, ¿no? Porque había pues puesto en evidencia de que eso podía tener una medida más drástica. Así que eso yo creo que va viajando. Siempre es bueno si uno se inspira en alguien, porque uno siempre tiene marcas de otros. Acá habrán visto que todos hemos dicho nombres de otras personas, ¿no? El profesor acá ha dicho, acá el profesor también, Pamela, todos hemos dicho nombres, sí, yo he dicho otros. Todos siempre citamos a alguien. De alguna manera estamos dándole el reconocimiento a quienes nos inspiran o nos ayudan a recorrer. Así que yo creo que el plagio tiene mucho que ver con aprender a eso, a dar reconocimiento a quienes leemos. Si no los citamos y los repetimos como palabras nuestras, podemos tener problemas. Así que creo que eso es importante, poner una alerta ahí. Y segundo es que creo que también
a partir de ese brainstorm de varias personas que leemos o conocemos, sería bueno también que podamos generar nuevas propuestas. Y ahí es donde aparece nuestra esencia. Y ahí ya es como que nos podemos apropiar de eso, porque es como que lo metemos, miren, nosotros en el Perú tomamos extracto de frutas, ¿no? Es como un extracto, sale un producto nuevo, no es ni beterraga, ni zanahoria, ni apio, es todo junto. Entonces me parece que ahí es donde aparece ya un poco nuestra voz. Así que eso es lo que pienso, que hay que tener cuidado de a quienes leemos, darles el reconocimiento, y si es una elaboración nuestra a partir de todos ellos, pues ya será nuestra voz, ¿no? Bueno, yo aparte de dictar el curso de semiótica, dicto el seminario de investigación, proyecto de investigación. Entonces el tema del plagio es recurrente en las conversaciones que tengo con los alumnos, y creo que con cierta frecuencia suelo contar cómo el asunto del plagio en el mundo académico ha llegado pues hasta el mundo de la política, ¿no? Ya saben que hubo un candidato, no voy a decir su nombre, pero ya todos saben, ¿no?, que se hizo famoso, ¿no?, en medio de la campaña de unos plagios muy curiosos, y además cómo incluso a través de los plagios llegó hasta ser doctor, ¿no?, en una universidad muy importante del extranjero. Entonces, bueno, una de las cosas que yo siempre comento es cómo este asunto del plagio, digamos, el plagio te puede convertir en una suerte de vedette, ¿no? O sea, todos empiezan a mirar, ¿no? ¿Qué cosa es lo que has hecho, ¿no? Esa cosa tan increíble, ¿no? Y alucinante, ¿no? Y a veces un poco paso a detallar cómo este ex candidato a la presidencia pues cometió los plagios, ¿no? Que a veces un poco un texto empezaba a escribir algo suyo y de repente plum, ¿no?, aparecía pues así de corrido un texto pues de algún libro que había podido encontrar por ahí, ¿no? Y bueno, ustedes saben muy bien que los tiempos han cambiado, ¿no? Porque estos plagios que estoy comentando son plagios que ocurrieron hace mucho tiempo, ¿no? Plagios, digamos, en un tiempo en el cual las redes sociales, el mundo del internet, pues no se ha desarrollado tanto como hoy, ¿no? O sea, entonces un poco como ella comentaba, pues es tan fácil como que si te entregan un trabajo, pues haces un copy-paste en Google y si han cogido el texto de Google, pues fácilmente va a aparecer por ahí, ¿no? Entonces, pues ocurre pues el tema del plagio a veces por esta cuestión de flojera, ¿no? De no querer hacer el trabajo, pero es un tema en sí mismo grave, es un tema moral a tomar en cuenta, pero además, claro, ¿no?, es, como les digo también, qué clase de imagen es la que proyectamos, y basta que haya pues un mínimo error como ese para que, digamos, toda nuestra carrera profesional pueda verse absolutamente empañada, ¿no? Entonces hay esa cuestión, ¿no? O sea, la falta en sí misma, pero también las graves consecuencias que puede haber el asunto de plagio, ¿no? Por otro lado también, yo lo que hago en estas clases de seminario, de proyecto, es un poco compartir mi modo de trabajo, ¿no? Porque a veces con el asunto del plagio, pues yo soy muy receloso, ¿no? Porque a veces hasta tengo miedo de que si me viene una idea a la cabeza, si es posible que de repente eso que se me ha ocurrido, de repente otro autor ya lo pensó, ya lo dijo en algún texto, ¿no? Entonces por eso también considero que es muy importante justamente revisar todos los antecedentes o a todos los teóricos que se relacionen al tema que uno está investigando y cotejar, ¿no? Y ver si realmente eso que se me ocurrió es tan original, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces yo creo que el asunto del plagio tiene que ser pues uno de los temas de mayor preocupación en general, digamos, por todas estas dimensiones que implican y que justamente comentaba, ¿no? Improvisando una respuesta, yo diría que el plagio se daría desde dos
desde dos universos. Uno, el plagio como reproducción y el plagio como representación simbólica. Es decir, el segundo estaría dado a la traducción del texto. Un poco como cuando uno lee el libro de Saramago, el Cerco de Lisboa, donde un historiador cambió un sí por un no. Toda la historia cambió en el momento en que él colocó un sí donde había un no. De tal manera que si ese no cambiado puede cambiar totalmente la premisa del leído, creo que podría incluso ser válido en la posmodernidad escritural y de investigación. Lo otro es la reproducción tediosa, ¿no? El que te corta, te pega, toda esta cosa. Aunque yo les cuento que con mis alumnos, cuando a veces llegan con un texto de corte y pegue, lo han bajado de internet, yo me preocupo es por si lo han leído. Es decir, no tanto es por si me lo colocan ahí, sino le digo, ¿lo has leído? Entonces, bueno, si lo has leído, háblame un poco del texto. Entonces, allí, digamos que tengo otra lectura del mismo, ¿sí? Pero indudablemente preocupa. Yo me enfrenté, mandé a unos alumnos en algún momento a que hicieran una entrevista a la directora de Bienestar Familiar en la ciudad de Barranquilla. Y era un grupo, 5 estudiantes, mujeres todas, y ellas me trajeron un documento. Cuando yo leo el documento, la entrevista era impresionante. O sea, las preguntas, más que las respuestas, que fue donde puse el énfasis en cómo hacían las preguntas, ¿no? Y me sorprendió. Entonces, yo le comento a un profesor amigo que maneja toda esta cosa de las redes, y entonces le dije, hermano, yo tengo aquí como cierta sospecha. Y entonces él me dijo, ven, vamos a meterlo. Lo metió. Pues era una entrevista que un doctor alemán le había hecho a una doctora, directora del Departamento de Psicología de la Universidad de Valencia, ¿no? Entonces, claro, la vaina, entonces me vi ante el problema, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y entonces hablé con el decano, le dije, ¿qué hacemos en este caso? Aquí está y el decano me dijo, hay que salvar al cliente. El cliente es el que manda. Y entonces yo nunca vi que desde la institución hicieran digamos, una sanción contra ese personaje. ¿Hasta dónde, digamos, el problema de la sanción? ¿Sí? ¿A qué nos vemos abocados? ¿Qué tipo de sanción estamos planteando? ¿O acaso nos estamos planteando a una reingeniería por parte de nosotros como docentes, que logremos llevar al estudiante a que el método con que trabajamos pueda ser utilizado para dar una buena, presentar un buen trabajo? Eso sería, ¿no? Por ejemplo, en semiótica, como método, desde que tú la enseñas, se presupone que estás seduciendo a el usuario para que él, digamos, deambule por esos mismos caminos. Tenemos una pregunta de Socorro. La pregunta va para los tres. Me gustaría de repente desde cada perspectiva, cuando hablamos justamente del plagio, no sé si esto tenga también una cuestión ligada a la idiosincrasia propia, y lo digo porque uno de los casos que normalmente se dan de forma frecuente en el plagio es que algunos apelan a la intencionalidad, es decir, no sabía, no conocía, no fue mi intención. Entonces, ese ámbito, ¿cómo manejarlo? Porque
en algunos casos el argumento es: yo no sabía, no era mi intención, no lo hice adrede. ¿Qué piensan ustedes cuando se lanza esa argumentación por parte del que hace el plagio, ¿no? A mí me parece, a ver, en el paradigma de la colaboración hay confusiones, hay muchas confusiones, pero desde el colegio sabe alguien cuando se está copiando, desde el colegio. Entonces, está bueno jugar el papel de, me pareció ver a un lindo gatito, está bueno, pero digamos, en un nivel de conciencia, cuando tú ya pasaste la mayoría de edad, tú sabes cuando le estás sacando la plata de la billetera a tu mamá, ¿no? Te estás comiendo la fruta de tu hermana, de la dieta, o sea, tú sabes, cosas mínimas. O sea, tú sabes que si el profesor te ha pedido, no sé, el profesor te ha pedido que hagas un análisis sobre determinada película, y te vas y te buscas lo que dijo Bedoya, te lo copias, le cambias la letra y lo pones. Porque te quieres sacar un 20. Y aparte debes como 10 trabajos antes, entonces con esto te vas a subir los puntos que te faltan. Digamos, también está bueno que la gente joven, con todas sus herramientas, no nos subestime. O sea, está bien que estemos mayores, pero no estamos así como, ¿no? Perdidos. Entonces, también un poco de respeto. Yo creo que el respeto es fundamental. Yo puedo decir, profesor, la verdad, me pasé de la raya. Me pasé de la raya y me hago cargo. Sancióneme. Me parece mucho más decir, ay, no sé, no sabía, la verdad que no quise hacerle mal a nadie, porque se está haciendo mal a esa persona. Entonces, sobre llovido, mojado. Nosotros, desgraciadamente o agraciadamente, no sé cómo enfocarlo, tenemos una responsabilidad. Los padres depositan a sus hijos en las universidades para hacerlos profesionales. Profesar tiene un montón de características. Una es tratar de darles la mejor formación, y creo que el tema de copiarse o no copiarse tiene que ver con aportarles algo más a su conocimiento. Entonces, me parece que hay que reflexionar sobre afrontar lo que uno decide hacer. Afrontar, porque lo que corresponde es dar un paso al costado y no sé, para mí, tomar uno mismo una posición radical con uno mismo, no esperar que el profesor sea, ay, me cortó la cabeza el profesor. Es uno el que tiene que saber que está cometiendo una falla y que no está sumando. Les voy a contar una cosa más antes de pasarle el micrófono a mis compañeros. Una vez, en una institución pública, a mí me hicieron frente porque yo enseño en lo público y en lo privado. Me hicieron frente y yo mandé a alguien al rectorado con algo plagiado. Y zafó de la sanción porque pidió repetir el año completo. O sea, se retiró ese año académicamente y se retiró de las aulas porque realmente había cometido una falta. En lo privado me pasó una cosa distinta. Se me paró el estudiante y me dijo, profesora, mi papá le paga a usted para que me apruebe y apruebe a todos mis compañeros. Fue fuerte, ¿no? Entonces yo le dije, ¿qué te parece si la clase que vienes con tu papá y tu mamá y los ponemos acá delante de tus compañeros y tus papás le dicen a tus compañeros que están acá para que yo te apruebe? En ese momento yo te voy a liberar de venir a mi clase y te voy a aprobar con la mínima nota aprobatoria, porque no es necesario, ¿no? Pero yo necesito escuchar a tus papás y creo que tus compañeros también. El chico se retiró. Pero ¿por qué yo tengo que entrar en una escena tan fuerte? ¿Por qué yo tengo que ir a ese lugar tan enérgico y encima quedar como la mala de la película? Un poco lo que decías del cliente, ¿no? El cliente tiene la razón. O sea, en lo privado, prácticamente si yo llamo la atención a alguien enérgicamente, me corro el riesgo también de perder mi trabajo. Y eso también lo sabe el estudiante. Entonces, cuando hablamos de ética, hablamos de varias cosas. Hay una pregunta. Bueno, mi pregunta iba por lo siguiente. En muchos de los casos que se produce plagio por parte de los estudiantes es por facilitar el trabajo de investigación que ustedes mencionan, que es bastante pesado, que no es de la noche a la mañana, que hay mucho proceso y bastante investigación. Entonces, quiero saber cuál es su opinión o por qué consideran ustedes que existe este rechazo por parte de los estudiantes universitarios o este miedo a enfrentarse a un trabajo tan complicado, a un trabajo de investigación.
Yo vuelvo, pues se complementa con la pregunta inicial. Yo descreo de que lo sepamos, que el estudiante lo sabe, digamos contrario a lo que plantea la profesora, que es que nosotros somos conscientes, el muchacho es consciente de eso y entonces él podría ser, digamos que la profesora nos colocó en un mundo de Alicia en el País de las Maravillas, donde ella supo por qué camino coger y no la pregunta de por qué camino hay que coger, porque depende de para dónde tú quieras ir. Yo lo que creo que aquí se mueve una cosa que va mucho más allá de la educación, digamos, del aula. Hay que hablar de casa, calle y aula, pero también tenemos que hablar del Estado. Hay un problema estructural y es que nos han vendido una verdad, ¿sí? Es decir, nosotros somos en tanto una sociedad nos ha dotado de una manera de qué es la verdad o qué es la mentira. La mentira ya no está contemplada, está contemplado es una pilatuna, una picardía, ¿sí? De eso es de lo que nos ha dotado esta estructura social. De tal manera que si lo que hacemos por fuera, es decir, si plagiamos, etcétera, o nos aburre tener que enfrentarnos a un trabajo pesado, ¿no? Uno viene a la universidad y tiene que pagar para que le pongan las cosas más pesadas, porque si no uno se quedaría en la casa aprendiendo las cosas más cotidianas, ¿verdad? Pero aquí la gente paga para que le den las cosas pesadas. Entonces es enfrentarse a eso. Y lo de un Estado que yo podría denominar como picaresco, es decir, es volver a la picaresca, ¿no? Así nos han ubicado en este estado y nosotros estamos respondiendo a una caricaturización del mundo contemporáneo y estamos respondiendo a una picaresca que es consonante con eso. Nada de lo que hacemos está mal. No, simplemente buscamos una argumentación para decir que todo eso está bien hecho. Bueno, para agregar algunas sobre las cosas que ya han dicho, me parece también que el asunto del plagio hoy se da en medio de una sensibilidad muy particular. O sea, sí, de hecho que es verdad que puede haber el alumno directamente malintencionado que quiere coger lo que vio en una página web, lo que vio en un artículo científico, una tesis, ¿no? Pero sí es cierto también que, digamos, hablar de los jóvenes en la actualidad es hablar de, digamos, una costumbre a ciertas prácticas en las cuales se coge por aquí, se coge por allá y se crea un nuevo producto, ¿no? A partir justamente de lo que habíamos hablado, de lo transmediático y todo eso, ¿no? El chico quiere hacer su video de YouTube y coge un video de Harry Potter con Batman y crea un nuevo relato, ¿no? Y no está pidiendo permiso y cómo, digamos, se da en medio de esta suerte de relajamiento del copyright en la forma en que, por ejemplo, pueden aparecer ciertos videos de YouTube. Entonces hay esa sensibilidad del copy-paste y a partir de eso crear algo nuevo y que justamente se confunde esa frontera que hay entre ese tipo de práctica con la práctica académica, ¿no? Que la práctica académica evidentemente se maneja bajo reglas muy precisas y muy fijas, ¿no? De lo que es el respeto al derecho de autor, porque incluso ahora en el mundo académico ya no solamente se habla del plagio a secas, sino incluso del autoplagio, ¿no? Del autor que hace su artículo científico y de repente está cogiendo una idea que él expresó en otro artículo, en otro libro y se va repitiendo una y otra vez, ¿no? O sea, hasta ese nivel se ha llegado a hablar del plagio, ¿no? Entonces, siendo bien pensados, ¿no? Puede ocurrir de pronto que en el caso de algún alumno que recién ingresado, un cachimbo, ¿no? Esa mala práctica viene de estas otras prácticas que en otros ámbitos sí son legítimas, ¿no? Pero que evidentemente en el mundo universitario es absolutamente pues inadmisible, ¿no? Yo quería hacer una pregunta por el autoplagio. O sea, hay un
un debate sobre el autoplagio y uno de los debates más así próximos es el de un inglés que estudia la obra de Bauman y dice que Bauman no hizo sino plagiarse a sí mismo y toda su obra era citarse a sí mismo y que por qué diablos tenía que cobrar por otros libros cuando eran sus mismas ideas. ¿Qué piensan ustedes de ese debate del autoplagio? En el problema del autoplagio también tiene sus bemoles, y yo lo que veo es que cuando hay la referencia al autoplagio, la referencia es hacia el dinero. O sea, su contraposición es por qué cobró por haber dicho en la revista Semana, por ejemplo, cuando Buen Día, un crítico, un columnista, había dicho algo años atrás y luego a él le pagaron por otra columna distinta y entonces él allí se citó, ¿sí? sin decir Buen Día, o sea, él mismo. Entonces ya le montaron todo un lío máxime porque él era el que hacía parte de la Comisión de Ética del Partido Liberal. Entonces, claro, allí se produjo una crisis, pero también lo que se dio es, uno, lo referencial al dinero, y dos, el que él estaba en el mundo de la política, y los opositores a ese partido encontraron una línea muy fina por donde atacarlo, ¿verdad? Entonces, yo estaría de acuerdo con el autoplagio. Sí, normalmente los artistas plásticos lo hacen. Yo lo he visto mucho en las artes plásticas. Está el autoplagio con el color, por ejemplo, con la temperatura, con incluso claro, con los temas. Yo fui en alguna oportunidad a La Habana y fue una cosa simpática porque fui a una exposición y entonces había un pintor que tenía la misma pintura, pero en una tenía una ventanita abierta, en otro tenía una ventanita semicerrada, en otro, y entonces, pero a mí me pareció realmente interesante el que la ventanita pudiera, o sea, los elementos de la ventana pudieran hacer un cambio en todo el texto, ¿sí? Sí, ¿no? Yo creo lo mismo, o sea, depende, ¿no? O sea, un autor tiene sus temas y sus motivos. O sea, ahí hablamos desde el punto de vista artístico. No digo que todos los textos científicos tengan un código artístico, pero tienen su estilo, ¿no? Y tienen sus búsquedas. Encontrar nuevas búsquedas o nuevas preguntas o cambiarte de paradigma tiene, pues, no todo el mundo lo hace tampoco, ¿no? A veces uno sigue la zanahoria y solamente sigue zanahoria, ya no cambia a manzana, digamos, ¿no? Yo creo que depende. Depende de lo que estés buscando. Y si te sirve repetirte y revisarte, pues vale, ¿por qué no? ¿No revisamos a veces unos textos viejos y encontramos nuevos sentidos? Entonces, ¿por qué no podemos, o sea, por qué no cerramos la posibilidad? Es distinto a lo otro. Yo creo que, a ver, voy a usar una palabra un poquito fea, ¿ya? Pero una cosa, uno dice plagio, o sea, estamos robando. Es distinto eso. O sea, el robo es lo que está malulo. En todos los campos. Si yo te robo tu lápiz, tu lapicero, tu cuaderno, está feo, no está bien. Lo pongo en términos bien simples. Eso es lo que... Y entonces cuando tú dices, oye, ¿no te diste cuenta que robaste? Y no me di cuenta, ¿sabes? A menos que te guste o te fomenten eso. Entonces también tu comportamiento habla de qué has adquirido como verdades, ¿no? Y a veces también usamos el discurso y lo acomodamos, no, lo que pasa es que estamos en el paradigma colaboracionista, sí, pero colaborar no es lo mismo que pelarse algo que el otro no sabe que te lo pelaste, no es lo mismo. Entonces yo creo que hay que ser un poco más, acercarnos un poco más a preguntarnos, ¿no? ¿Está bien lo que estamos haciendo?
A mí me ha pasado que dos ejemplos que les conté, nunca más nadie, todos se corrieron la bola que yo era re feroz con el tema de las copiadas. Nunca más nadie se copió en mi salón. Es más, yo después me hice amiga de mis estudiantes, ¿no? Y yo, oye, decía, Yana, copiarse con Yana es re difícil, porque yo hacía toda una estrategia, ¿no? Porque a mí me divertía también que ellos tengan esta dificultad, esto que dice el profesor, uno paga por venir a la escena de la licenciatura, y la escena de la licenciatura es tener obstáculos para poder evolucionar. Esa energía es buena, te hace más creativo, te exige más. Entonces, contestándote a ti, está bueno que atraviesen, ¿no?, la dificultad, no que la sorteen, que la atraviesen, porque eso te va a dar más herramientas más adelante, te va a hacer más fuerte, ¿sabes? Uno trabaja aquí desde el lugar del docente para ayudarlos a que cuando tengan que afrontar situaciones, ustedes tengan simulaciones. Nosotros somos como simuladores de escenas, si te pones a pensar. Hay una cosa que dice Neruda. Neruda, con todo lo que escribió, él dice que él escribió un solo poema en su vida, un solo poema. Y por otro lado está el sentido. Y vuelvo y recalco, o sea, la cita que este hombre se hizo, cualquiera, se la hace en otro sentido, con otro texto histórico, ¿verdad? Si lo hablamos desde la semiología, ¿verdad? Construimos un campo semiótico donde toda la semiosis cambia, ¿sí? De tal manera que el sentido cambia realmente el texto, y el autoplagio no sería más que un hecho vengativo de la oposición. ¿Sí? Y eso está dentro de todo este proceso de internacionalización de la educación. De unos indicadores que están enviados desde el norte a las universidades, en este caso América Latina, pero creo que podríamos decir del mundo, dentro de los cuales está todo el tema de los derechos de autor, ¿ya?, que además es un problema económico. Entonces nos ponen a hablar de plagio por primera vez en la vida, porque ese no era un tema que se tratara ni para bien ni para mal en las universidades de América Latina. Entonces yo creo que si vamos a asumir ese indicador, también tenemos que meternos dentro de las reglas de ese juego, y en ese sentido yo sí he visto que hay muchos estudiantes que copian y ellos no saben qué copiar, ellos no entienden qué es lo que está mal, ¿ya? Ellos son los primeros. Yo tuve un caso de un estudiante que me copió a mí mismo para un trabajo mío, y cuando yo empecé a leer yo dije, esto está como conocido, ¿ya? Entonces yo lo llamé y le dije, ¿tú de dónde sacaste esto? Y dijo, ya no me acuerdo. Yo sí me acuerdo porque yo lo escribí, ¿ya? Y él estaba sorprendidísimo. Bueno, finalmente ahí tuvimos toda una charla, y yo le preguntaba a personas que han hecho estudios en Estados Unidos, que es de donde nos viene esta indicación, ¿no?, ¿cómo hacen allá para que los estudiantes no plagien? Y resulta que allá hay todo un proceso de enseñanza a los estudiantes, primero, de qué es plagio. Entonces las reglas del juego están clarísimas. Ahí el estudiante no puede decir yo no sabía. Y segundo, de cómo citar, que nuestros estudiantes muchas veces no lo saben, ¿ya? Y cómo parafrasear, que es algo que saben menos. Entonces, ellos entran en internet y ellos sienten que están en un mundo que es de todos y que es de nadie, y que ellos lo pueden saquear a su antojo sin que vaya a tener eso ninguna consecuencia, ¿ya? Entonces yo creo que hay que enseñarles a hacerlo, es decir, hay que dedicar el tiempo a no dar por sentado, porque eso no se puede dar por sentado, ¿ya? Parafrasear no es fácil.
Citar tampoco. Hay todas unas reglas. Entonces yo pienso que si vamos a entrar en esos indicadores y vamos a asumir esas directrices, tenemos que entrar por la base. Vamos a enseñarles qué es plagio y vamos a enseñarles cómo no caer en plagio. Y ahí sí ya después poder ir donde el que quiera hacer sanciones, etcétera, etcétera. Ya, yo siempre les digo que pues a mí eso me aburre porque el espionaje me aburre. Si no me aburriera, pues practicaría más rentable que ser docente, pero me aburre. Pero si lo vamos a hacer, yo pienso que tenemos que hacerlo bien. Tenemos que empezar por decirles cómo tienen que hacer y cómo no hacerlo, precisamente para que de pronto no se les haga tan pesado. Bueno, creo que ha sido bastante ilustrativa abordar. Son de todas maneras temas nuevos, temas que quedan como abiertos. Yo recuerdo, por ejemplo, a mis estudiantes en los cursos de enseño de investigación, les digo que a mí me encantaba Windows 7, porque si uno copiaba algo de internet y lo volvía a un Word, mantenía la misma tipografía. Entonces yo sabía que eso no era mío en un texto. Si yo quería recordarme eso, yo sabía que esa letra no era mío. Pero ahora que Windows 10 tiene las opciones de pegar y te pega las mismas letras cuando tú estás ahí, lees, y como hay toda una sacralización de las santas escrituras, tú ves y pareciera que eso fuese tuyo. Y no, llega un momento en que no sabes qué es tuyo y qué no es tuyo. Es ahí, digamos, igual yo hago, le digo a mis estudiantes, que lo que yo hago es que tomo una cita, si hay una cita que quiero referenciar o algo, la tomo y hago una figura, un cuadro, y meto dentro del cuadro la cita y coloco el link de donde lo saqué. De tal forma que si un día quiero volver sobre esa cita, sé de dónde es y a quién le pertenece, porque claramente no es mía. Entonces, digamos, creo que ahí hay un asunto. Entonces yo creo que ha sido ilustrativo para todos que estamos, tanto docentes como estudiantes, esta discusión que apenas empieza, son debates que apenas empiezan. Un aplauso para Bien, ya agradecemos a nuestros ponentes. Vamos a hacer la ceremonia de premiación de entrega de diplomas para dar por terminado en unos momentos más, y luego voy a hacer un recuerdo de los salones a donde deben ir en la tarde. Vamos a invitar a nuestra directora de la carrera, Úrsula Vallejo, para que entregue los diplomas. En este caso vamos a comenzar por nuestros expositores extranjeros. Vamos a comenzar. Pamela Flores, por favor, si puede subir, y Luis o las personas de fotografía para hacer también la foto oficial. Úrsula, adelante, por favor. Fuerte aplauso para nuestra expositora y para... Muchas gracias, Pamela. Seguidamente, Yana Fachín, por favor. Harold Ballesteros, por favor.
Un fuerte aplauso para Harold, por favor. Invitamos también a José Carlos Cabrejo. Y un fuerte aplauso para José Carlos, profesor de nuestra carrera. Cabe precisar que el diploma para Juan Pablo Robles se le va a hacer entrega en la tarde, que él viene a dictar el taller. Y enseguida vamos a darle las palabras a Úrsula Vallejo. Bueno, chicos, muy buenas tardes. A mí solo ya me queda agradecer, ¿no? Este coloquio, ¿cuál era el objetivo? Era justamente esto, ¿no? Fomentar la investigación en ustedes, nuestros jóvenes, hacer que, como decía Kevin, no le tengan miedo de investigar. Por eso escogimos este tema, investigación en comunicación en la era digital. ¿Por qué era digital? Por todo lo que estamos viviendo, por todo lo que están viviendo ustedes y porque se acerca más a su generación. Investigar es un proceso, es un aprendizaje. No es fácil, como decía Yana, requiere de tiempo, requiere de perseverancia, pero es importante. ¿Por qué? Porque crear nuevos conocimientos para no solo sus generaciones, sino futuras generaciones es importante para analizar no solo qué sirve esto, quién lo inventó, cómo fue, sino para pensar y quedarse con dos preguntas: ¿por qué y para qué? Como decían ayer. Lo importante de estos espacios justamente es de poder escuchar todas las ponencias que hemos tenido, las charlas, las 6 ponencias, luego los talleres también que ustedes han tenido, ¿no? Y poder aprender de todas estas charlas y todas esas exposiciones. Y en ese sentido quiero nuevamente agradecer a nuestros 6 expositores, a nuestros 2 ponentes de Colombia que han venido hasta por aquí para compartir con nosotros toda su experiencia, todo ese aprendizaje que han tenido ellos a la hora de investigar, ¿no? Y lo han hecho público, han compartido con nosotros. También agradecer a nuestros ponentes nacionales, a Diana Fachín, José Carlos Cabrejo, a Juan Pablo Robles, ¿no? Por transmitirnos su pasión y por transmitirnos todo ese aprendizaje de la investigación. Bueno, también me toca agradecer porque detrás de este backstage, detrás de todo este evento, no solo hay una persona, sino hay muchas personas que han hecho posible. En primer lugar, primero agradecer a Livingston Crawford por por promover la investigación en nuestra carrera, por crear estos espacios, por a través de él conocer a grandes profesionales en comunicación. Gracias al profesor Pedro Córdoba, que siempre está con toda la parte logística de estos eventos. Este trabajo tiene desde hace muchos meses. Muchísimas gracias también a Ariadna, Francisco, que este año nos han apoyado mucho, alumnos de la carrera de comunicaciones que se han involucrado con esto para hacer posible que ustedes y nosotros aprendamos y no tengamos miedo a eso, ¿no? A investigar. Gracias a toda la parte técnica de USIL TV, de Frecuencia USIL. Somos una carrera pequeña comparada con otras carreras de comunicación de otras universidades, pero eso nos da una ventaja y una desventaja. De las desventajas no hablo, de la ventaja sí, porque es hablar de formas positivas y que nosotros estamos mucho más cercanos a ustedes y por eso mismo, después de estos talleres por la tarde, vamos a repartirles, quizá la próxima semana, una encuesta para que, con el objetivo de mejorar, ¿no? Mejorar siempre cada año para poder ofrecerles a ustedes estos espacios y qué temas les interesaría conocer en nuevos coloquios de investigación. Y bueno, una frase, ¿no? Nosotros en realidad, y siempre lo promovemos, investigar también es trabajar en equipo, ¿no? Entonces, este trabajo simplemente se ha hecho posible por el trabajo en equipo. Cada uno de nosotros somos una gota, pero juntos podemos ser un océano. Muchas gracias.